Consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Dice él, ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Así es, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Tú eres digno, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Tú eres grande y poderoso. Ese eres tú, mi Dios, el que ocupó nuestro lugar. Gracias, Dios. Del cielo bajaste, por mí te entregaste. El precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Gracias, Dios. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverá. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Muy bien, iglesia. Bueno, ¿está listo para recibir la enseñanza del día de hoy? Amén. Gloria a Dios. ¿Se acuerda lo que vimos la semana pasada? Gálatas. Estamos estudiando la carta a los Gálatas verso a verso, iglesia. Y ha sido muy edificante, pero mire, entre más leo, más me doy cuenta que la Biblia, en toda y cada una de sus enseñanzas, se la pasa confrontando al cristiano, confrontando al creyente. Y esto quiere decir que cuando Dios trata de esa manera con nosotros, lo que quiere es edificar nuestras vidas para algo que no es terrenal y pasajero. Esa es la situación. Los seres humanos buscamos que el Señor edifique muchas veces nuestra vida en lo terrenal. Y queremos ver milagros y sanidades que claro que Dios las hace y puede hacerlas y las ha hecho y en la Biblia están. Pero estamos buscando muchas veces lo terrenal, la prosperidad terrenal, la sanidad física. Pero hermanos, rara vez ponemos nuestra mirada en lo que verdaderamente tiene mayor importancia, que es nuestra salvación, que es lo eterno. Amén. La palabra nos enseña que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que los hagamos ¿en dónde? En el cielo, iglesia. Así que toda la palabra siempre y en todo momento va a estar exhortándonos y llevándonos hacia ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que nuestras vidas, nuestras almas sean salvas. Amén, iglesia. Muy bien. La semana pasada
veíamos claramente cómo Pablo utilizaba el ejemplo de ¿quién era? De Abraham, iglesia. Y yo les decía, el padre de la fe, el patriarca, hermanos, el iniciador del judaísmo, y usaba este ejemplo para reafirmar las enseñanzas, como lo dicen varias versiones, que con claridad Pablo les había dado y les había enseñado, válgame la redundancia, a los Gálatas. Es decir, no solamente de palabra, sino que ahora Pablo les trae a los Gálatas el ejemplo del padre de la fe, el ejemplo de Abraham. ¿Cómo era que él mismo, y lo repito de nuevamente, el iniciador del judaísmo, había sido primeramente ¿qué? Justificado, hermanos, por la fe, iglesia? Y posterior a eso, era como Dios exactamente le había dado la circuncisión como señal del pacto, por lo cual lo que enseñaban los judaizantes, estos judíos extremos, era totalmente contrario a ¿qué? A lo que Cristo había hecho y ganado en la cruz del Calvario, hermanos. ¿Qué era eso? ¿Qué es lo que hizo Cristo, en la cruz del Calvario? Redimirnos, iglesia. Rescatarnos de la maldición, amén, iglesia, cargando el peso que nos correspondía de la culpabilidad que nos condenaba, iglesia, haciéndose maldición hasta la muerte de cruz, amén, iglesia. Entonces Dios le da a Abraham una buena nueva, y ese ejemplo lo exhibe Pablo a los Gálatas. Y esa buena nueva que Abraham recibió, iglesia, de parte de Dios, escúchalo, es la buena nueva que nos alcanzó y sigue disponible a todo aquel que cree. Amén, iglesia, gloria a Dios. Y esa buena nueva, mis hermanos, es que somos justificados, escúchenlo bien, que somos sellados por el Espíritu de Dios, iglesia, para salvación, únicamente por medio de la fe en Cristo. Los judaizantes, como ya lo sabemos, reiteradas veces lo hemos visto en toda la enseñanza, decían que eran necesarias las obras, pero resulta que a través de Abraham, el ejemplo de Abraham, fue suficiente únicamente la fe para ser justificado. Escucha algo, iglesia. Dios ha depositado en nosotros un elemento, por decirlo así, a lo mejor se oye mal, o a lo mejor no es la palabra correcta, pero Él ha depositado un elemento vital y fundamental en nuestras vidas. Escucha, para mantenernos firmes, iglesia, para mantenernos estables ¿en qué? En la fe. Y ese elemento se llama Espíritu Santo. Amén. El único que puede mantenerlos en medio de la prueba, como lo hizo con Jesús cuando estaba en el desierto, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que nos fortalece, iglesia. Él es el quien puede hacerle. Pues ese Espíritu Santo, decía Natán en las enseñanzas, ese Espíritu Santo está en ti y está en mí. Amén. Gloria a Dios. Gálatas 3:14, no lo busques. Fue el último versículo que vimos la semana pasada. Y quiero empezar, y quiero terminar lo que vimos, pero quiero empezar esta nueva enseñanza citando precisamente Gálatas 3:14, que termina diciendo: a fin de que por la fe, escúchenlo, ¿por la qué? Por la fe recibiésemos la prosperidad, recibiésemos la sanidad, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Recibiésemos qué? La promesa del Espíritu Santo, iglesia, la promesa del Espíritu de Dios. A eso se refiere la buena nueva, iglesia, que ahora es que tenemos al Espíritu Santo, que, hermanos, ahorita vamos a ver muchas cosas acerca de eso. Abre tu Biblia, por favor. Gálatas capítulo 3. Ahora sí vamos a entrar en la enseñanza del día de hoy. Lo primero era para poderte traer hasta este tiempo, hasta este momento de la enseñanza. Gálatas 3, del versículo 15 al 29. Con esto terminamos el capítulo 3 de la carta a los Gálatas. Y la enseñanza del día de hoy lleva por nombre un nombre muy especial. Y ese nombre me la pasé pensando qué poner. No se crea, está ahí en la Biblia. Yo no batallo, hermano. La misma Biblia me dice cuál es el título de la predicación. Y dice: el propósito de la ley. Ese es el tema que vamos a ver hoy. El propósito de la ley. Amén. ¿Ya tiene ahí su texto? Vamos a leer del versículo 15 al 18 y vamos a hacer una pausa, vamos a hablar de esto y luego vamos a seguir en el 19 al 29. Así que por favor no pierda este texto ahí de vista. Y dice lo siguiente, sígalo con su mirada: hermanos,
Fíjese cómo empieza Pablo, siempre con estos términos hermosos, y Pablo dice, hermanos, hablo en términos ¿qué? Humanos. Dice bien, humanos, dice, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿A quién fueron hechas las promesas? Gracias a Dios. A Abraham dice, y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y luego aquí confirma a qué se refiere, y esto es muy importante, ahorita lo vamos a ver. Y dice, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Esto pues digo, dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abrogan para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, dice Pablo, ya no es por la promesa. Pero Dios le concedió a Abraham mediante ¿qué? La concedió a Abraham mediante ¿qué? La promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que no la concedió mediante la ley, sino mediante la promesa. ¿Amén? Muy bien, iglesia. Mire, parafraseando el versículo 15, Pablo le presenta a los Gálatas un ejemplo más. Es decir, no me quedo conforme con el ejemplo que ya les di de Abraham, que es algo bíblico, que es algo espiritual. Hoy les voy a dar un ejemplo más, que es algo humano, dice en términos humanos el texto, y les va a dar un ejemplo trivial o común y corriente, que por lo general llamamos analogía, de cómo un pacto, iglesia, de cómo un acuerdo, de cómo un testamento entre quienes, entre humanos, no puede ser, o te lo digo así, no debe de ser modificado ni invalidado. Una vez que ha sido pactado, lo correcto que es cumplir con lo pactado, ¿sí o no? Incluso esto aplica en nuestros días, iglesia. Si tú has hecho un compromiso con Dios, si tú has hecho un compromiso con alguna persona, sea lo que sea, lo correcto es que, hermanos, cumplirlo. Lo correcto que es respetarlo. Aunque sabemos que en la actualidad, escuche, se oye feo, el tan famoso pacto de caballeros, aún estando de por medio papeles, iglesia, rara vez se respeta, rara vez se cumple. Depende no solamente de los intereses de las personas, depende sobre todo de la moral de las personas. Y yo creo, hermanos, que hoy en día la moral de las personas o nuestra moral está muy distorsionada, está muy lejos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Pero déjame decirte algo, Pablo está hablando en un tiempo antiguo, y en tiempos antiguos esto no era así. La palabra era lo más valioso que un ser humano podía tener, y por eso dice Pablo, es algo que no se puede romper, ni invalidar, ni cambiar. La palabra era lo más valioso que tenía un ser humano, de tal manera que de no cumplir con la promesa o con el pacto acordado, ¿sabes qué? Esta persona podía perder incluso la vida. Y es por eso que Pablo le habla a los Gálatas y les dice, hermanos, el ejemplo que voy a darles ahora es un ejemplo común y corriente, es un ejemplo de la vida diaria. Y así como nadie puede anular o modificar el pacto que ha sido, dice aquí, confirmado, de esa misma manera nadie puede invalidar el pacto, nadie puede invalidar el testamento, nadie puede invalidar la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y les dice Pablo, ni siquiera lo puede invalidar la ley. Aunque haya sido dada con posterioridad a la promesa, ni la ley puede invalidar la promesa de Dios. Aleluya. Ahora mira, iglesia, yo quiero preguntarte algo. ¿A quién le dio la promesa a Dios? A Abraham. Era para Abraham. Y luego dice el texto, y a su simiente. ¿Qué quiere decir simiente? Eso quiere decir a su descendiente, quiere decir a la semilla, quiere decir a la genealogía. Pero iglesia, el texto pudiera ser malinterpretado pensando que a quien hace referencia a la simiente es a Isaac, hijo de Abraham, que definitivamente también recibió la parte de la promesa, pero Pablo realmente quien hace referencia es a Abraham y a la simiente, pero de Dios. Esto es Cristo.
A eso se refiere el texto. Ahorita lo vas a ver. Ve por favor tu versículo, en el versículo 16, Gálatas 3:16. Lo primero que te voy a decir y que quiero que notes es que no dice para sus simientes primero. Amén. No dice para sus descendientes en plural, como si se refiriese a muchos. No dice así, al contrario, lo maneja de manera singular. ¿Para quiénes? Sus descendientes. Su descendiente, perdón. Refiriéndose en este caso ¿a quién? A Cristo. Aquel que en su momento había de venir y con esto cumpliría la promesa del Padre Celestial. Y el mismo versículo 16 lo aclara, dice ahí, y a tu simiente, dice. Está confirmando, ¿la cual es quién? Cristo. El texto 16 ahí lo dice. Entonces, de igual manera que Dios le prometió, iglesia, a Abraham en el versículo 8 de este mismo capítulo 3, que todas las naciones serían benditas en él, iglesia, también en Cristo, la simiente, el descendiente de Dios, iglesia, todos los que le reconozcan, y cambio al presente, porque esto está vigente, aleluya, todos los que le reconozcan y le acepten serán benditos. Amén, iglesia. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Así como eran benditas las naciones por la fe que Abraham demostró tener, así también van a ser benditas en Cristo Jesús por la fe que puedes tener en él, en el Hijo de Dios. Amén, iglesia. Esa es la promesa. Esa es la buena nueva que Dios le dio a Abraham y que nos alcanza, hermanos. Esa promesa es la que está vigente el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice Pablo a los hermanos en Galicia. Lo que quiero decirles con esto, y está hablando Pablo, es que la promesa que Dios le hizo a Abraham, fíjense bien, la semana pasada le dije aproximadamente 500 años. Bueno, aquí el texto me dio la respuesta. La promesa que Dios le hizo a Abraham y por medio de Cristo, iglesia, fueron 430, dice el texto antes. No puede ser cambiado. No podía ser cambiado, pues. Nadie puede anular, dice Pablo. Nadie puede invalidar ni siquiera la ley misma que el mismo Dios dictó. Imagínense esto. Le dio a Moisés 430 años más tarde. Incluso porque la promesa, escúchalo bien, fue dada con anterioridad a la ley. Muchas veces en las leyes tradicionales se dicta una ley y luego vienen unas modificaciones, ¿no? Y se hacen modificaciones, incluso sale ahí en el diario oficial, modificaciones a la ley tal y tal cual. Bueno, en este caso no era la situación. La promesa que Dios había dicho, sí, no podía ser modificada por nada ni nadie, aunque la ley hubiera sido dictada 430 años después. No podía ser modificada. Dice Pablo en el versículo 17, velo ahí, bueno, yo te lo voy a parafrasear. Trato de decirles que el acuerdo que Dios hizo con Abraham, es lo que está diciendo ahí, no puede anularse por medio de la ley, aunque haya sido posterior, por medio de la ley que Dios le dio a Moisés. Porque entonces, escucha, esto es lo importante, entonces Dios estaría rompiendo su promesa. Ay, caray, palabras fuertes, ¿no? Y yo te pregunto a ti, iglesia, ¿acaso rompería Dios alguna de sus promesas? ¿Tú qué crees? ¿Acaso Dios rompería alguna de sus promesas? No, hermanos. La misma palabra nos dice algo acerca de Él, que Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha dicho Dios, iglesia, se va a cumplir. Y sabes una cosa, se va a cumplir al pie de la letra. Amén, iglesia, gloria a Dios. Hermano, entonces todo aquel que provenga de la misma fe que justificó a Abraham, todo aquel que crea, esté y permanezca en la simiente, esto es, en la semilla, esto es, en Cristo Jesús, será bendito, porque así lo prometió Dios. Y yo quiero decirte algo, iglesia, nosotros estamos bendecidos y somos benditos gracias a que hemos tomado esa promesa, iglesia, y hemos aceptado a nuestro Señor. Y no solamente lo hemos aceptado, sino que estamos viviendo en esa fe. Y parte de que tú estés aquí es parte de esa demostración genuina de que tú has creído y has sido justificado, y el Espíritu de Dios está en ti. Porque el Espíritu de Dios pone en nosotros el querer y el hacer por su perfecta voluntad. Y cuando Él pone eso en nosotros, ¿quién puede negarse, hermanos? ¿Quién puede?
Él pone el querer y el hacer en nosotros y tú estás aquí. Hoy yo no quería venir, Señor, pero tú me levantaste y me dijiste, tienes que ir. Y aquí estamos, iglesia, porque Él puso el querer y el hacer por su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Amén, aleluya. Que algunas naciones serían benditas, dice la palabra. ¿Todas? Que solo los judíos serán benditos. ¿Todos? Que solo los de tal o cual raza o lengua serán benditos. No, iglesia, todo aquel que crea. Todo aquel que ponga su fe en el Hijo de Dios será bendito. Ese que va pasando por allá afuera, ¿puede serlo? Sí. Gloria a Dios, puede serlo. ¿Sabes por qué? Porque la promesa de Dios sigue estando vigente hoy en día. Sí, es aleluya. Sí, amén. Gloria a Dios. Y hay que decirlo así como lo dijo el hermano, gloria a Dios, aleluya. Porque sabes una cosa, hay personas que no conocen al Señor. Y hay otros que están en lugares donde no les muestran al Señor tal cual es. Y tienen que conocer realmente al Señor. Están perdidos, iglesia. Y necesitamos también predicarles el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes algo? Porque el pacto que Dios hizo con Abraham, hermanos, realmente es un pacto hecho con el Hijo. Realmente es un pacto hecho con el Hijo de Dios. Y por el cual, iglesia, ahora todo aquel que proviene de esa simiente que es Cristo Jesús, escucha, está en una relación de pacto con el Padre Celestial. Está en una relación de pacto con Dios. Y somos, escucha todo lo que más nos gusta escuchar, y somos herederos de las promesas. Somos herederos en este caso de la promesa que Dios le dio a Abraham y a Cristo, mediante y a través de Cristo. Sí, aleluya. A ver, como que no me entendieron. Hermanos, somos herederos de la promesa de Dios. El problema, iglesia, es que la promesa de Dios, ¿cuánto trae ahora, hermano? Y se busca uno y no hay. Ahí buscamos la promesa de Dios. Y no es que Dios no nos provea. Si traes algo de ropa hoy, es gracias a Dios. El problema es que vienes así y no ves la promesa de Dios. Pero esa no es la promesa que Dios ha hecho. La promesa de Dios es que tú eres salvo a través de la fe y que no necesitas pagar nada porque Jesús ya pagó el precio por nosotros. Esa es la verdadera promesa. Qué tremendo, hermano. Yo no estoy diciendo que Dios nos sane, yo no estoy diciendo que Dios no haga milagros, pero eso no es la prioridad. Cristo no murió por eso. Cristo murió por la salvación de nuestras almas. Algo mucho más valioso y difícil de entender para nosotros los hombres. Pero esa es la verdad. Perdóneme, hermano, a veces rompo esquemas. A veces hago que la cabeza se quiebre muchos de nosotros, pero esa es la verdad, iglesia. En este caso la herencia no era nada más ni nada menos que la justificación, iglesia. Es el poder presentarnos delante del Padre Celestial aprobados, iglesia, únicamente y a través de la fe. No en nuestras fuerzas. Qué bueno, porque nuestras fuerzas, muchos no venimos los domingos. Qué bueno que no eran nuestras fuerzas. Qué bueno que no era por nuestros méritos propios, porque muchos reprobamos en la escuela. Qué bueno que no era por los méritos propios, porque por méritos nadie pudiéramos ir al Padre, iglesia. ¿Sabes algo? Ese es el regalo inmerecido de la salvación. Y es algo que no te costó ni a ti ni a mí. Le costó al Hijo de Dios y Él pagó el precio y nos redimió. Amén. Mira el versículo 18, por favor. Gálatas 3:18, velo ahí en tu Biblia. Mira lo que dice ahí, dice, ¿ya lo tienes? Sí, amén. Amén. Ya lo tenemos también aquí en pantalla y dice, porque si la herencia es por la ley, dice Pablo, continúa diciendo y está enseñándoles a los Gálatas. Y tú pudieras cambiar la palabra herencia por dos palabras aquí. Tú pudieras decir, porque si la justificación es por la ley, porque si la salvación es por la ley, esa era la herencia. No como muchos usan que la prosperidad y todo. No, la herencia era la justificación. Únicamente por medio de la fe tú no tenías que hacer nada. Esa es una gran herencia, hermanos. Porque si la justificación, la salvación, la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, dice Pablo. Pero Dios la concedió a Abraham, ¿mediante qué? Mediante la promesa. No fue por las obras. Qué tremendo, iglesia. Porque si Dios, escucha bien, quisiera o diera lo que prometió por cumplir la ley, escucha, entonces Él mismo estaría invalidando la promesa que hizo. Se estaría contradiciendo. Por eso más adelante Pablo
lanza una pregunta y la responde precisamente acerca de si la ley se está contradiciendo. Pero ahorita la vamos a ver. Se estaría contradiciendo el mismo, iglesia. Y lo cierto es que cuando Dios le aseguró a Abraham que le daría lo prometido, lo hizo por las obras. No, pues no, hermano. No, pero todo el mundo me sigue y así estamos en muchos lugares. El pastor dice, no es el pastor, y como el pastor es el que sabe, todo el mundo, pues sí, por las obras. No, hermanos, no lo hizo por eso, lo hizo por la fe que Abraham manifestó tener. No una fe muerta donde no hay obras. Las obras sirven precisamente para manifestar nuestra fe, que es una fe genuina. Y Dios lo justificó. ¿Por qué, iglesia? Por la fe. Pero Abraham manifestó tener esa fe que justifica. Amén. Escucha esto, iglesia. Dios no le pidió absolutamente nada a Abraham. Absolutamente nada a Abraham para justificarlo. Lo único que tuvo que hacer Abraham fue creer. Y eso es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer, creer. De la misma manera, iglesia, que la salvación no es por méritos propios, sino que es la gracia de Dios por medio de la fe en el Hijo. Amén, iglesia. Amén. Ese es el que muchas veces llamamos regalo inmerecido. La gracia de Dios en la salvación es un regalo inmerecido. ¿Sí? Tú no puedes perder la salvación porque no es algo que tú ganaste. ¿Cómo pierdes algo que tú no ganaste? La ganó Cristo por nosotros. Es que nadie te diga que puedes perder la salvación. Hermano, es que entonces, no, el problema es que quizás más bien no ha sido justificado. El problema es que realmente a lo mejor, aunque tú te paraste aquí al frente y declaraste al Señor como tu Señor y Salvador, pero no ha habido obras en ti que demuestren que realmente has nacido de nuevo. Eso es lo que realmente nos da la enseñanza, el fruto del Espíritu Santo. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Y si no hay fruto, pues es que el Espíritu Santo no está en ti. Tendríamos que revisar el momento de nuestra conversión, si realmente hemos creído en el Hijo de Dios. Amén, iglesia. Entonces, mira, ¿para qué la ley? Dice Pablo. Llegamos al punto. ¿Para qué la ley? Dice Pablo. ¿Te acuerdas que yo te dije, no faltes la próxima semana si quieres conocer el propósito de la ley? Pues hoy te digo nuevamente, no faltes la otra semana. No se crean. Aquí dice Pablo, ¿para qué la ley? ¿Qué propósito tendría esta? Mira, iglesia, ahorita vamos a ver el versículo, no te adelantes. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué Pablo hace esta pregunta a los Gálatas y no le responde? Y llegué a la conclusión que seguramente era Pablo adelantándose a lo que iban a poner como argumentos y a las intenciones de los judaizantes para sembrar la duda entre los creyentes cristianos. Y dice Pablo, miren, vamos a adelantarlos. Voy a hacer esta pregunta, entonces, ¿para qué la ley? Y yo mismo se las voy a responder, para que salgan de las dudas y luego no lleguen los judaizantes y les hagan esto y ustedes estén ahí dudando. Amén, iglesia. Imagínate un judío diciéndole a Pablo, entonces, Pablito, si la ley no salva, ¿de qué sirve? Y dice Pablo, bueno, vamos a adelantarnos a esto. Mire el versículo 19, por favor. Versículo 19. Y ahí viene Pablo y dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo nos da la respuesta, iglesia. Número 1, ¿para qué sirve la ley? Dice aquí, fue añadida a causa de ¿qué? Las transgresiones. ¿Cómo se traduce este término? ¿A causa de qué? Del pecado. A causa de los pecados. Gracias, hermano. Y luego dice aquí, hasta que viniese la simiente. ¿Hasta que viniese quién? La simiente. ¿Y a quién dijimos que el texto se refería como la simiente? A Cristo. Por eso te digo que a eso se refiere. Aquí mismo nos lo aclara. A Cristo, dice Pablo, la ley fue añadida. Escúchalo, esta es la parte central quizás de esta enseñanza. Fue añadida para mostrarle a la gente su condición de pecado. Amén, iglesia. Porque según Romanos 5:13, que dice que antes no había ley en el mundo. Amén, iglesia. Y donde no había ley, ¿qué pasaba? Era imposible, dice, inculpar de pecado a alguien. Para eso se introdujo la ley. Para hacerle ver a la gente su condición de pecado. La intención de la ley, escúchalo, era traer convencimiento y crear conciencia de pecado. Hermanos, eso es lo que quería hacer la ley. ¿Hasta qué?
hasta que llegara el Hijo de la promesa, el Mesías que pagaría el precio, nos redimiría, y ese es Cristo, hasta que llegase la simiente. Ahora, mira, aquí hay una parte muy importante que muchas veces pasamos por alto. Este texto nos da una gran información de algo muy importante. Fíjate bien, la ley tenía una vigencia, y este texto nos dice cuál era la vigencia. Dice el texto, me regreso al versículo 19, fue añadida, casi todos nos quedamos ahí, a causa de las transgresiones. ¿Cuál era la vigencia, Pablo? A continuación, ¿qué dice? ¿Hasta qué? Hasta que viniese la simiente. Esa era la vigencia de la ley. La ley estuvo vigente hasta que llegó la simiente, que es Cristo. Ahí está la vigencia. No me fumé nada, hermanos, se los prometo, lo dice la Biblia. Y yo te pregunto, iglesia, ¿hasta que llegase quién? Cristo. Hermanos, la ley vino a ser una norma de conducta para los hombres. O sea, no es que no sirviera, en su momento fue muy útil, de manera que pudieran ver el hombre su condición de ¿qué? De pecado, amén. Hasta que llegase ¿quién? Cristo. Hasta ese momento estaría vigente la ley. Pastor, pregunta, entonces yo ya no tengo que honrar a mi padre y a mi madre, porque eso dice la ley, en los mandamientos, ¿sí o no, hermano? Que honremos a nuestros padres y a nuestros padres, pues. Si que les honremos, eso dice, ¿no? Que no matemos, ¿no? Entonces yo ya no tengo que obedecer esto, porque eso dice la ley. Eso pudieran pensar muchos. Es que a mí me enseñaron que debía honrar a mi padre y a mi madre, si no, no voy al cielo. Ahí sí está mal. Porque no es por las obras, iglesia. Tú eres salvo, y tú no eres salvo por obedecer la ley, sino por la gracia, por medio de la fe, iglesia. Entonces, ¿los debo de honrar o no? Mira, hermano, pero alguien que verdaderamente ha creído, alguien que verdaderamente ha, escucha, nacido de nuevo, ha sido justificado por la fe, honra a su padre y honra a su madre. ¿Por qué? Porque toda buena obra, iglesia, es el fruto del Espíritu Santo que fue depositado en la vida de cada creyente cuando creyó en Cristo. Si realmente has creído, no eres salvo por honrar a tu padre y a tu madre, pero eso demuestra que tú realmente has creído. Eso se llama fe viva, porque también hay una fe nueva. ¿Te das cuenta? Hermanos, no somos salvos por la ley, pero eso no quiere decir que no tengamos que obedecer la ley. Y cuando tú ves lo que dice la ley, dices tú, no era nada malo. Dice que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Es que ya la ley no está vigente, entonces ya no voy a hacer eso. No, hermano. Para salvación, las obras no te salvan. Pero hermano, eso no quiere decir, ni siquiera porque tus padres sean merecedores, iglesia, de ello. A lo mejor tú puedes decir, es que mis padres me trataron muy mal, no se merecen que los honre, no lo merecen. Pues es que no es por merecimiento, sino porque la Biblia sí nos lo enseña, hermanos. Y si estamos en Cristo, esto debe de ser, escucha, esto es importante, un acto natural en la vida del cristiano. Ni siquiera debe de haber duda ni lucha. Tú honras a tu padre porque el Señor te ha transformado, el Espíritu de Dios está en ti y está en control tuyo. Entonces Él pone el querer y el hacer, cosas que a veces tú ni siquiera entiendes que quieres hacer. Amén, aleluya. Qué tremendo, iglesia. Así es, amén. Honrar a tu padre y a tu madre hablan de una fe genuina. Estoy poniendo nada más un ejemplo, hubiera más. Pero lo que te salva es la gracia de Dios, no tus obras. Amén, iglesia. Amén. Al contrario de lo que enseñaban los judaizantes, que eran necesarias las obras. ¿Te das cuenta? Ahora, yo quiero cerrar este punto antes de seguir adelante de una manera sencilla. Si Dios no hubiese dado la ley a su pueblo, imagínate, ¿qué hubiera pasado? Ellos no hubieran entendido que eran pecadores. Así es. ¿Te das cuenta? Y por ello no hubieran entendido que tenían una necesidad, la necesidad de un Salvador. Pareció de la ley. Y lo mismo, iglesia, sucede con nosotros hoy en día.
Cuando no tenemos conciencia de pecado, no vemos la necesidad de un Salvador. No necesitamos a Dios cuando no hay conciencia. Así está la gente que no conoce a Cristo. No tiene conciencia de pecado. No tiene conciencia de la necesidad de Dios. Pero cuando nosotros creímos en Él, Dios depositó en nosotros a alguien que conocemos como la tercera persona de la Trinidad, que nos recuerda, que nos redarguye, y dice también que nos trae convencimiento ¿de qué? De pecado. Ese es el Espíritu Santo. Amén. Cuando tú has sido justificado, el Espíritu Santo se encarga de hacer las cosas más fáciles en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mire el versículo 21. Otra pregunta más que Pablo mismo se hace y responde. Algunos pudieran preguntarse, luego la ley, que es lo que te decía al principio, ¿es contraria a la promesa de Dios? Imagínate los judaizantes también queriendo sembrar estas dudas en los creyentes. Dice Pablo, entonces, ¿hay algún conflicto en la ley que dictó Dios y la promesa que Él mismo ha hecho? Así yo lo veo de manera hasta sarcástica. Dice Pablo ahí mismo, no lo pierdas, en ninguna manera, dice Pablo. No es así. Y sigue diciendo el texto, porque si la ley dada, escucha esto porque esto es vital, pudiera vivificar. ¿Qué quiere decir esto? Pudiera dar vida nueva. Si la ley pudiera vivificar, dice, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Esto quiere decir que pudiéramos ser justificados por las obras y por obedecer la ley, pero no es así, dice Pablo. Más la Escritura, versículo 22, dice, lo encerró todo bajo ¿qué? Pecado. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Se cumplió la vigencia de la ley. Para que la promesa, y cámbiala ahí, para que la justificación que es por la fe, porque la promesa de la justificación por la fe en Jesucristo, dice, fuese dada, fuese regalada a los creyentes, solo por creer. Así es, aleluya. Qué tremendo. Pero antes dice que viniese la fe. Esto es antes que viniese Cristo. Antes que llegara la oportunidad de ser salvos por la fe y a través de la fe, iglesia, dice aquí la palabra, estábamos confinados. ¿Qué quiere decir confinados? Vigilados, observados bajo la ley, dice el texto, encerrados para aquella fe que iba, dice, a ser revelada. Era la que nos estaba cuidando mientras llegaba ese canal, ese medio de gracia, que era Jesucristo con su muerte, nos redimiera y entonces por la fe en Él pudiéramos ser justificados y aprobados delante del Padre Celestial. ¡Qué tremendo, iglesia! De ninguna manera, dice Pablo, la ley fue temporal y la ley cumplió su propósito en su tiempo y en forma. Porque, iglesia, la ley tenía otras funciones que cumplir, como el mostrar la condición de pecado del hombre. Pero ¿sabes algo? La ley no podía vivificar. ¿A diferencia de qué, hermanos? De la promesa dada a través del Hijo, que daría vida, que nos da esperanza, sigo diciéndolo en presente, y nos da una salida al pecado de los hombres, amén. Esa esperanza, hermanos, se llama Jesucristo. Esa salida se llama Cristo. Amén. El versículo 23 dice, la ley cumplía la función de carcelero. ¿Te das cuenta? Estamos hablando del propósito de la ley. Esa ley cumplía la función. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función de un carcelero? Así a grande rato, alguien que me diga. ¿Qué hacen los carceleros? Pues están cuidando ahí la cárcel, ¿no? Que no se salgan, y están vigilando, y ellos cierran, y cuando van a salir no sea descanso, no sé. Ellos están vigilando ahí en la cárcel. Y con esto los presos se dan cuenta que no es posible escapar de la misma, porque están ahí los carceleros armados, además de toda la seguridad que hay, pero que no pueden escapar en sus propias fuerzas, ni por méritos propios, sino que es necesario, y nos vamos al presente, arrepentirnos, iglesia. Nos es necesario reconocer, iglesia, la necesidad de un Salvador que pagara nuestra condena. Así estaban, ¿sí? El ejemplo que pone Pablo de la ley como un carcelero que nos está cuidando. ¿Qué necesitamos? Alguien que pague el precio de nuestra condena. Así estaba nuestra vida. Necesitamos a alguien que pagara un precio que nosotros no podíamos pagar.
necesitábamos a Jesucristo, un Salvador que nos redimiera, que nos rescatara de la condena, iglesia, que nos había sido imputada por nuestros pecados. Eso es lo que debió de suceder en la vida de cada uno de los que estamos aquí, de nosotros. Antes no teníamos conciencia del pecado, iglesia. Amén. Antes no teníamos conciencia de esto. Y estábamos confinados, estábamos encerrados en las cárceles de nuestros pecados. Amén. No veíamos la necesidad de ser perdonados, porque no sabíamos que ofendíamos a Dios. Antes que estábamos en Cristo, no sabíamos que ofendíamos a Dios. No veíamos la necesidad de un Salvador. No veíamos precisamente esa necesidad de un Salvador. Y no sabíamos, porque no sabíamos, iglesia, que estábamos bajo la ira, bajo el enojo de Dios cuando estábamos en pecado. Y sabes algo tremendo, lamentablemente, escúchalo, no se predica de esto en las congregaciones. Pastor, es que ¿para qué hablar del pecado, pastor? Mire, pastor, es que ¿para qué incomodar a los hermanos? Se van a ir de la congregación. Mire, este que acaba de llegar, que no sabía nada, y usted viene y habla del pecado, pues lo primero que quiere es salir corriendo de aquí. Es más, pastor, usted no sabe cómo vengo yo hoy en día a la congregación. Vengo atribulado, traigo muchos problemas. Y yo te digo algo, eso es terrenal. Mejor vamos a hablar de Filipenses 4:13, hermano, utilizado muchas veces. Filipenses 4:13, que dice: todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Pastor, esas predicaciones sí nos gustan. Mejor hablemos de sus milagros, pastor. A ver quién estira la pierna del otro, pastor, porque la tiene más corta. Hablemos de su misericordia. No se hable de los dones del Espíritu Santo, porque yo quiero orar, hermano, y quiero que cuando yo lo empuje usted se caiga. Mejor hablemos de las añadiduras de Dios. Eso sí es bendición, pastor. Pues déjame decirte una cosa, todo eso es terrenal. Y lo que Dios busca en nuestras vidas es eterno, es cambiar nuestras vidas para salvación, una salvación que es eterna. Muy cómodos en la tierra, hermanos, muy cómodos, pero en el infierno quemándonos. No diga la palabra infierno, hermano, porque nos vamos a asustar. Cuando yo nunca escuché una predicación en las iglesias que he estado acerca del infierno, porque eso no nos gusta, eso no es de Dios. Ni mencionar la palabra. Muy a gusto aquí, oye, hermano, pero casi si nos estamos acalorando ahorita. Imagínese cuando usted esté en el infierno por no aceptar a Cristo como su Salvador y hacer una vida como debe de ser en Cristo Jesús. Pero ¿sabes algo? Cuando Dios nos justificó, iglesia, escúchalo, porque a veces no vemos esto. Cuando Dios nos justificó, Él tuvo misericordia. ¿Qué es misericordia? Aquí está. Cuando Jesús nos justificó y pagó el precio, en su misericordia nos rescató, hermanos. Cuando nosotros aceptamos la promesa, vinimos a ser rescatados, redimidos y salvados, iglesia, por medio de la fe en el Hijo de Dios. Amén, iglesia. ¿Quieres palabras de milagros y prodigios? Pues el milagro más grande que Dios ha hecho en la vida del ser humano se llama salvación, se llama justificación. Ese es el milagro. Es el milagro más grande que puede haber. Ser justificados por medio de la fe, únicamente por la fe. Amén. Gloria a Dios. Es que eso no nos gusta. Eso no lo veo yo reflejado, pues hasta que me muera y a ver si fui al infierno y a ver si fui al cielo. Dios mismo estableció el mecanismo. Con ello nos dio la salida, iglesia, para ser libres. ¿De qué, iglesia? De toda condenación. Y lo hizo entregando a su Hijo, no por las obras, sino por la gracia salvadora, que es por medio de la fe. Ese es el milagro más grande que puede existir. Pastor, es que yo ando enfermo. Pues por arriba de tu enfermedad, la salvación es todavía mucho más gloriosa. Pastor, es que no tengo que comer. Pues por arriba de tu hambre está la salvación. Ese es el milagro más grande que hay. Y ese milagro ha sucedido en ti si tú has creído genuinamente en el Hijo de Dios. Amén. Así es. Hermano, yo estoy igual. Nos cuesta trabajo entender esta verdad. Es difícil vivir el día a día con cada una de las situaciones que tenemos que enfrentar. Lo entiendo, soy hombre también. También me desanimo como ustedes, también me canso como ustedes. Pero cuando regreso a este fundamento,
y me doy cuenta que he sido justificado por medio de la fe, yo digo, Señor, Abba, papito lindo, porque lo más importante ya lo tenemos. Amén, iglesia. Amén. Ahora, la ley tenía otra función. Vamos para el final, iglesia. Mira lo que dice el 24 al 26, por favor, ahí en tu Biblia. Otra función de la ley. Me encantó esto. Y dice el texto ahí, 24 al 26, de manera que la ley ha sido, ¿qué dice ahí? Nuestro ayo. ¿Y cuál es el propósito de la ley? Dice ahí, para llevarnos ¿a quién? A Cristo, hermanos. A fin de que fuésemos, ¿qué? Justificados por la fe. La ley nos acompañó y nos acercó y nos llevó a Cristo, para que entonces Él, por medio de la fe en Él, fuésemos justificados. Amén. Dice, pero venir a la fe, eso es Cristo, ya no estamos bajo ese ayo, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Más claro les vuelvo a decir, ni el agua. ¿Usted sabe lo que es un ayo? ¿Qué es, hermano? Un tutor. Eso es un ayo, un tutor. Entonces, de manera que si cambiamos el texto, dice aquí, ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo. ¿Qué es un tutor? Era la persona encargada, escúchelo bien, de la crianza y la educación tanto de niños o jóvenes de una casa, muchas veces por ausencia, muchas veces por incluso la falta de los padres o por la ocupación de los padres. Ese era un tutor, ese era un ayo. Entonces dice Pablo que esa ley fue como ese tutor para los hombres hasta el momento en que vino ¿quién? Cristo a cumplir la promesa del Padre Celestial. La ley guió al hombre en su momento, la ley mostró la condición de pecado del hombre, lo dio, le puso límites que no había, nos disciplinó. Uy, eso no nos gusta oír, ¿verdad? Pues lo mismo hace Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que se nos declarase justos ante Dios únicamente por medio de Jesucristo, únicamente por medio de la simiente. Amén. Ahora que ha llegado el camino, ahora que ha llegado la salida por la fe, que es en el Hijo de Dios, el hombre, dice el texto, perdón, el hombre ya no necesita más de la ley, o que la ley sea su tutora, mejor dicho. Porque ahora tenemos un Padre Celestial. Amén, iglesia. Amén. Un Padre que nos guía, iglesia. Un Padre que nos cuida. Un Padre que muchas veces no queremos escuchar, nos disciplina. Y somos hijos de Dios únicamente por medio de la fe. Amén, iglesia. Esto es que ya no somos huérfanos. No somos más huérfanos. Tú ya no eres huérfano. Hoy tienes un Padre Celestial. Ya no necesitas un tutor que te cuide. Hoy el Padre es el que está cuidándonos. Amén, iglesia. Amén, aleluya. Pero ¿sabes algo? Esa fe se demuestra por medio de hechos también. Yo te lo decía, esa es una fe viva. Y Pablo nos trae un ejemplo de esto en este mismo texto. Ve el versículo 27 al 29, por favor. Dice, porque todos los que habéis sido ¿qué? Bautizados en Cristo. De Cristo, dice, estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois unos en Cristo Jesús, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén, iglesia. Amén. El bautismo, iglesia, no nos salva, pero es una evidencia genuina, dice Pablo. Esto es, si verdaderamente hemos creído en Cristo, entonces hemos dado ciertos pasos de fe. Y hemos demostrado mediante, que es uno de los pasos de fe, el bautismo, que no nos avergonzamos del Evangelio, sino que algo ha sido cambiado y transformado en nosotros. Amén, iglesia. Pablo no está diciendo, como te digo, que el bautismo nos salva. Eso sería una herejía. Pero el bautismo es una muestra externa, escucha, de algo que sucedió en tu interior. Amén. Amén. Es una manifestación externa que se ve visible a todos los demás, pero de un cambio que sucedió dentro de ti. Amén, iglesia, en tu interior. Gloria a Dios. ¿Gloria? Así es, gloria a Dios. Porque, hermanos, cuando tú eres bautizado, lo que quiere decir o simula esto es la muerte del viejo hombre, cuando eres en sumersión, viejo hombre, y el resurgimiento de una nueva criatura en Cristo Jesús.
Eso es el nuevo nacimiento. Y eso es lo que ejemplifica cuando tú eres bautizado, la muerte del viejo hombre, y resulta un hombre nuevo en Cristo Jesús. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Venir a congregarte también es un acto de fe que demuestra que verdaderamente hemos nacido de nuevo. O sea, a veces vemos nada más al bautismo y la comunión, sí, son los sacramentos que Dios dicta, pero hay muchas evidencias que demuestran que realmente hemos nacido en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Vamos para el final. Dice que ya no hay diferencia el texto entre hombres, dice, independientemente que sean judíos o griegos, dice, ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia varones o mujeres, esclavos o libres, ricos y pobres, güeritos y no tan güeritos, flaquitos y gorditos. Dice el mismo Pablo que Dios no hace excepción de personas. Pero ¿sabes algo? Muchos han tomado este texto para lo que te voy a decir a continuación. Ya ve, pastor, dice el texto que ya no hay varón ni mujer. Por eso los hombres podemos ser mujeres y las mujeres podemos ser hombres. Por eso podemos juntarnos los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. ¿Sabe a lo que me refiero? ¿Sí? No. Pablo no está diciendo eso. No está descartando, escúchelo bien, que Dios estableció razas. Pablo no está descartando que Dios estableció grupos étnicos o incluso géneros sexuales. De entrada, sabemos que Dios hizo hombre y Dios hizo mujer. Y sabes una cosa que nos queda muy claro, yo lo tengo muy claro, que Dios nos hizo con características físicas muy diferentes. Muy diferentes, porque si Dios hubiera querido otra cosa, el hombre con el hombre hubiera podido engendrar vida, pero no es así. Hombre y mujer engendran vida. Amén. Hermano, la mujer y el hombre, en cuanto me refiero, en cuanto al género, tienen un mismo valor, tanto físico como espiritual, delante de Dios, pero tienen diferentes, escúchelo bien, roles bíblicos, cosa que Dios también estableció. Tenemos sí características físicas diferentes, pero también tenemos roles bíblicos diferentes. Y mira, no me voy a meter porque no es el tema del día de hoy, no quiero entrar en detalle ahí. Porque hay mujeres que se han tomado esto como que, y aquí me agarro para dirigir una iglesia. No voy a entrar en ese tema, les voy a dar una enseñanza también de eso, pero no, hermanos, hay mujeres que predican, mujeres profetas y de todo, pero pastoras yo no encuentro una. Tengamos cuidado. Dios dio roles bíblicos al hombre y a la mujer. No nos rompamos, porque con eso que decimos es que si no hay hombres que se levanten, pues hermana, si no hay hombres que se levanten, pues busque, véngase aquí a una congregación donde hay un varón pastoreando. Eso no es excusa. Perdón, hermano, perdón, a lo mejor usted cree otra cosa diferente. Bueno, voy a preparar una enseñanza y le invito para que venga también a eso. No lo sé, yo no tengo la verdad absoluta, pero trato de basarme y fundamentarme en la escritura. Entonces, delante de Dios, sí, efectivamente somos iguales, pero Dios nos creó con características diferentes. Amén, iglesia. Amén. Tengamos en cuenta eso. Termino con lo siguiente: ante Dios, todo hombre como toda mujer valemos lo mismo, iglesia. E incluso vamos a ser juzgados de la misma manera por el juez justo, y vamos a ser juzgados incluso de manera justa. Justa y por el juez justo. Vamos a ser juzgados todos. Si realmente estamos en Cristo, iglesia, entonces somos uno en Cristo, dice el texto. Por lo tanto, la promesa del Espíritu también es para nosotros. Amén. ¿Tú quieres esa promesa? Amén. Hoy estamos guiados, hermanos. Si el Espíritu Santo está en ti, hoy estamos guiados por el Espíritu de Dios. Hoy estamos también, escúchalo, no nos gusta, pero sí, gobernados, o debemos estar gobernados. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, estamos gobernados por Él.
por ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros cuando nosotros decidimos creer en Él. Amén, iglesia. Hoy estamos ciertamente bajo la gracia, como muchas veces decimos, pero a veces lo decimos a la ligera. A veces decimos que estamos bajo la gracia como una oportunidad para poder seguir pecando, para poder tener libertad, pero no es así. La fe es para salvación. Así que debemos seguir amando, iglesia, a Dios por sobre todas las cosas. Así es. Tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿cómo dice? Como a nosotros mismos. Tenemos que honrar a nuestros padres. Tenemos que no matar. Tenemos que no robar. Y pudiera decirte todos los mandamientos, pero iglesia, tenemos que seguir obedeciendo a Dios. No nos salva, pero sí demuestra que realmente Cristo y el Espíritu de Dios han sido puestos en nosotros. Amén. Gloria a Dios, hermano. Ponte en pie, por favor. Vamos a hacer una oración. La ley tenía una vigencia, iglesia. La ley tenía una vigencia. Y su función era mostrar nuestra condición de pecado. Su función era ser nuestra tutora, o era ser la tutora en aquel entonces, para llevarlos y acercarlos a Cristo, aquel que habría de venir. La ley no deja de ser importante. Ya vimos cuál era su propósito y lo cumplió al pie de la letra, porque el mismo Dios la dictó. No se estaba contradiciendo, sino que a través de ella nos estaba acercando a la promesa que Él había hecho. Hoy vivimos en esa promesa, iglesia, y gracias a Él tenemos la salvación. Amén. Así que sigamos viviendo en Él, sigamos acercándonos de Él. Les decía al principio, lo peor que podemos hacer es apartarnos de Dios. Cuando tú tienes problemas, muchas veces el hombre quiere aislarse, no quiere venir a la congregación porque está tribulado. Yo te digo una cosa, es lo peor que tú puedes hacer. Acércate al Señor, acércate a Dios en todo tiempo y momento. Amén. Vamos a orar y voy a dejar este lugar a la persona que va a orar por las ofrendas. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde, Padre. No a nosotros sea la gloria, Señor, sino a ti sea toda la alabanza, Padre. Humildemente yo te digo, Señor, Padre, que voy a seguir esforzándome, Señor, por conocer tu palabra, por conocer la verdad, Dios. No soy perfecto, Dios, pero sé, Señor, que cuando tú guías, Señor, nuestras enseñanzas, Padre, estoy convencido, Señor, que van a estar lo más cerca y lo más apegado posible a tu palabra, Dios. Así que, Señor, síguenos guiando, Dios. Aunque parezca difícil, Dios, a veces entenderlo, Padre, cuando tú nos exhortas y nos confrontas, Dios, yo encuentro una gran bendición en ello, Dios. Porque tú estás dándonos, Señor, el camino correcto, Dios, hacia, Señor, donde tenemos que dirigir nuestras pisadas, Padre. Gracias yo te doy, Señor, por esta congregación. Gracias por mis hermanos. Yo sigo pidiéndote que los esfuerces, que les des fuerzas para seguir adelante, que les des aliento para ellos también buscar de ti, Dios. Y por qué no, si estoy mal, Dios, en alguna cosa, ellos puedan acercarse confiadamente y decirme, pastor, yo no estoy de acuerdo con esto. Y podamos, ¿por qué no, Señor, sentarnos a leer la palabra y entender, Señor, lo que tú quieres decirnos, Padre? Gracias, Dios. Porque, Señor, tú has quitado, Señor, de delante de nosotros todo estorbo, Dios, y en esta iglesia tú eres el centro, Dios. Nadie tiene mayor valor, nadie, ni siquiera el pastor, Señor, si no estás tú, Padre, guiándonos y dirigiéndonos en todo tiempo y en todo momento, Padre. Que así siga siendo, Señor. Padre, porque yo soy un hermano más, Señor, en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a seguir caminando por fe, Padre. Toda la gloria, Señor, y toda la honra sean para ti, en el nombre de Jesús.